Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de Diálogo Libre del periódico Diario Libre, el que más vende y más se lee en la República Dominicana. En esta emisión tenemos como invitados al licenciado Pelegrín Castillo, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano, y a la licenciada Daisy Elizabeth Sepúlveda, candidata vicepresidencial de esa fuerza. Con ellos conversaremos durante los próximos 60 minutos en un panel de periodistas encabezado por el subjefe de redacción Eli Heiliger, el editor político Abel Guzmán T. y los periodistas Kirsis Díaz y Carlos Reyes. Saludos, buenos días, un placer tenerle por aquí. Muy complacido, muy contento de encontrarme en el día de hoy aquí en Diálogo Libre. Gracias por la invitación en el nombre propio y de nuestra compañera de boleta, la licenciada Daisy Elizabeth Sepúlveda de Cruz. Y estamos a su entera disposición para responder todas las inquietudes, que sabemos que son muchas, y sobre temas muy importantes. Déjeme aprovechar la ventaja de ser el moderador y colar la primera pregunta, que creo podría ser un poco general ante el reto que tiene la Fuerza Nacional Progresista, porque por primera vez en muchos años acude como fuerza sola a los comicios generales. Tradicionalmente ha ido acompañando al Partido de la Liberación Dominicana, entonces eso ya de por sí es un reto. Y segundo, esa independencia, imagino que le dará mucho mayor visión, mucho mayor posibilidad de plantear lo que postula la fuerza. De entrada nosotros vemos que ustedes se han agrupado en un polo soberano, bajo los principios de reivindicar los valores de la vida, de la familia, la soberanía nacional. ¿Qué oferta la Fuerza Nacional Progresista al electorado que sea distinto a lo que ha sido tradicional? Es importante que nos demos cuenta de que no es un reto de la Fuerza Nacional Progresista. Nosotros abandonamos un gobierno, abandonamos una coalición, porque nos dimos cuenta de que el partido líder de esa coalición, partido de gobierno, emprendió un camino muy peligroso para la democracia, para la estabilidad de las instituciones, para la soberanía del país. Y por eso decidimos hacer un esfuerzo de apelación, de llamado ferviente a las reservas humanas, morales de la sociedad dominicana, para producir en este proceso electoral un importante reajuste de las fuerzas políticas. Eso es importante para la democracia, eso es imprescindible para la estabilidad, para la gobernabilidad futura del país. Aquí propiamente se dio un golpe a la Constitución, al sistema de partido, a los principios democráticos, y el proyecto de reelección básicamente quiere legitimar el golpe que se dio con una votación avasallante. Aquí no hay estrategia de reelección. Lo que se está tratando de impulsar es una estrategia de entronización. Entonces, eso se está en un momento en que el sistema político partidario está totalmente desestabilizado. La crisis empezó en el 2002 con el proyecto de reelección de un presidente Hipólito Mejía, pero llega a su punto culminante climático y empieza la desestabilización general del sistema político con la reforma del presidente Danilo Medina. Nosotros advertimos los peligros que para la democracia, para la soberanía del país, implicaba tomar ese camino y sobre todo hacerlo en la forma en que se hizo. Por eso, el pueblo dominicano, los dominicanos conscientes, las reservas humanas del país que están fuera del sistema político y actores políticos que están conscientes de esto que estamos diciendo, tienen que hacerse cargo de la realidad de que las próximas elecciones son la
última oportunidad de recomponer las fuerzas. Nosotros nos dimos una constitución en el 2010 que establecía el Estado social y democrático de derecho y establecía un conjunto de recursos, de espacios para garantizar la democracia participativa. 6 años después, ninguno de esos espacios se ha habilitado. Derecho de petición, iniciativa popular, referéndum, plebiscito, las reglas de una competición electoral equitativa. Y eso es sencillamente porque la clase política cambió el documento constitucional, pero no cambió la conciencia política, no asumieron actitudes, valores, creencias diferentes. Y prefirieron los acuerdos de cúpula, lo que en Venezuela se conoció como la conyupancia. Y eso es lo que ha generado la crisis del sistema político partidario. Eso es lo que ha generado una crisis en un modelo de política que la economía, la sociedad, la ciudadanía no puede seguir pagando. Ustedes mismos aquí en Diario Libre, en muchos de los artículos, de las líneas editoriales, recalcan mucho eso, la gran contradicción que hay entre la necesidad que tiene la sociedad dominicana de democratizarse, de superar el modelo que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Y por otro lado, la cerrazón de los actores políticos dominantes, que además en esta experiencia han demostrado que son incapaces de ejercitar el músculo vital de la soberanía. Porque la soberanía es un músculo como el corazón, que los estados tienen que ejercitarlo permanentemente. Aquí la clase política en general ha renunciado al ejercicio de la soberanía, de la autodeterminación, de la defensa de la identidad nacional, de incluso la integridad territorial. Entonces, no es un momento cualquiera. Nosotros hemos dicho, para nosotros, esto no es una lucha político-electoral. Esto es una lucha nacional, patriótica, que tiene incluso una dimensión trascendente, porque estamos luchando por el alma de la República, de la nación, del pueblo. Porque ahora mismo República Dominicana está viviendo uno de los momentos más críticos de toda su existencia, si no el más crítico. Asediada, atacada, minada por un conjunto de procesos, de factores, de peligros, cada día más evidentes. Entonces eso demanda una reacción. ¿De dónde puede venir la reacción? Lamentablemente no va a venir de los actores políticos, tiene que venir de las fuerzas de reserva de la sociedad. Por eso nosotros hemos apelado a la unidad de los patriotas, dominicanos y dominicanas que están en todas las posiciones, para que se den cuenta de la trascendencia de este momento y cierren fila aquí, en el polo soberano. Hemos apelado a la unidad de los hombres y mujeres de fe cristiana y a los de buena voluntad que entienden la excepcionalidad del momento que estamos viviendo. Y sin duda también hemos apelado a los políticos golpeados por las prácticas antidemocráticas que se han impuesto. Por eso hemos conformado una boleta que refleja mucho eso que estamos planteando. En ese esquema, señora Sepúlveda, ¿cuál es el aporte, no solamente de usted como mujer, sino de las ideas, las concepciones, la filosofía de la vida, vamos a decir así, que a usted se le reconoce en la sociedad? ¿Cuál sería el aporte y qué motivaciones ha tenido, qué le ha inspirado para acompañar al licenciado Castillo en esta fórmula presidencial? Muchas gracias. Buenos días. Pues, como decía el doctor Peregrín, la reserva moral de la sociedad necesita levantarse en estos momentos. En mi doble función como mujer y como representante de valores cristianos, las dos cosas, pues estamos planteando un enfoque integral de la familia. Tenemos, por ejemplo, políticas para la mujer, que las apoyo, son muy buenas. Tengo mucho tiempo defendiendo mujeres que pasan por violencia de género e intrafamiliar desde el centro comunitario que dirigimos.
Pero me gustaría entonces ahí en nuestra propuesta de tener un programa integral para la familia, un ministerio familiar, no solamente dedicado a la mujer, sino que involucre a todos los actores de la familia, integral. En vez de tener, por ejemplo, Ministerio de la Mujer por un lado, Ministerio de la Juventud por el otro, y así tenerlo todo junto en un solo ministerio para la familia, y que también tenga como objetivo el bienestar social. Esas dos cosas integradas, juntas, Ministerio Integral de la Familia y Bienestar Social, que es un Ministerio de la Familia y Bienestar Social para integrar las dos cosas. Todos los miembros de la familia son importantes. Necesitamos un equilibrio en las políticas, no demasiado para alguna área, sino integral. Tanto hombre como mujer deben ser tratados, los hijos y las hijas, los niños y adolescentes, en un solo lugar. Entonces estamos aportando una educación en valores que forma parte de nuestra identidad. Más allá de que somos creyentes, es un asunto de identidad nacional. Nuestro país está fundado en valores cristianos. Ya en nuestro escudo está la Biblia abierta en los evangelios. Tenemos el lema Dios, Padre y Libertad. Los patricios fundaron esta nación en valores y principios cristianos. Pues lo que tenemos que hacer es trabajar en esa área con la familia, bienestar social, con valores cristianos que son nuestra identidad. No estamos diciendo nada nuevo, sino que ya está en el juramento patriótico, está en todas partes. Los valores cristianos están en todas partes de la República Dominicana como identidad, está en nuestra Constitución. Queremos que eso se vea desde una visión integral de la familia. Familia con valores, porque esa es nuestra identidad, e integrada. Y también que se agregue la parte de bienestar social. Muchas gracias. Su jefe de redacción, Eli Heider. Pellegrini, tradicionalmente forma parte del discurso del arsenal ideológico de la Fuerza Nacional Progresista la lucha contra el narcotráfico y el control de la inmigración. Yo quiero saber cómo en el programa de gobierno que ustedes sustentan, ustedes articulan estos dos temas, el narcotráfico, la inmigración, y le agregaría un tercero, el endeudamiento externo. Sí. Todos esos son temas que interesan a la soberanía del Estado. Quiero empezar por el tema de la migración. Nosotros hemos dicho que República Dominicana no confronta propiamente problemas de migración. República Dominicana confronta una crisis internacional que tiene repercusiones en muchos campos. El más notorio de todo es el migratorio, pero el desafío que tenemos es el desafío de comprometer a una comunidad internacional en un esfuerzo de solución a los problemas del Estado fallido de Haití. La tendencia de la comunidad internacional, más cómoda y responsable, es tratar de buscar una solución a los problemas del Estado fallido de Haití en República Dominicana. Y eso es precisamente uno de los problemas más serios que enfrentamos, porque aquí lamentablemente hay sectores de la vida nacional, algunos muy conscientes, otros de manera inconsciente, que le hacen el juego a ese manejo, a esa manipulación que viene de la comunidad internacional y de las potencias. El país que más quiere la estabilidad, que más necesita la seguridad de Haití y eventualmente la recuperación y el progreso de Haití es República Dominicana. Pero ¿cómo levantamos a un Estado que está clasificado, Estado fallido, que es zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado, virtualmente sin gobierno? ¿Cómo lo levantamos del estado de postración en que se encuentra? Por eso nosotros hemos planteado como prioridad del pueblo una política exterior independiente, basada en nuestros intereses, en nuestras realidades, dirigida en el caso específico de Haití, porque se puede expresar también y se debe expresar en muchos otros campos, dirigida a internacionalizar la solución a los problemas planteados por el Estado fallido de Haití. Esa política no va a ser creíble
si no viene respaldada de políticas internas consistentes, empezando por políticas de control migratorio. Por eso nosotros hemos abogado por la construcción de un muro que es una herramienta de política exterior y al mismo tiempo una concreción de un cambio en la política interior. Eso tiene que venir acompañado también de políticas internas congruentes en materia de migración, en materia de nacionalización del trabajo, en materia de reforma de la agricultura, de reforma de la construcción. Igualmente debe venir acompañado con una política que administre bien el tema de acceso a los servicios, porque lamentablemente República Dominicana no cuenta con los recursos para hacerse cargo de los problemas del Estado vecino de Haití. Ningún país ha sido más solidario con Haití que República Dominicana, pero fuera entienden, malinterpretan que el hecho de haber sido solidario significa que nos vamos a hacer cargo del problema. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso. En cuanto al tema del narcotráfico, y yo diría el crimen organizado, nosotros también tenemos unos planteamientos muy claros. Nosotros entendemos que el mayor peligro en términos de seguridad es la alta penetración del crimen organizado en la vida del país. Está presente, no es un proceso reciente, pero se ha incrementado. El crimen organizado corrompe las instituciones, debilita el Estado, incluso muchas veces permite que las clases dirigentes del país queden expuestas a las manipulaciones, a los chantajes que vienen desde otros países, instrumentalizando la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción transnacional. Entonces ese es un tema, repito, de soberanía. Hemos dicho que hay que trabajar en varios campos. La primera línea de defensa del ciudadano no puede ser el tribunal o no puede ser la acción de la policía en las calles. La primera línea de defensa tiene que ser básicamente las fronteras, porque sin fronteras seguras no vamos a tener una nación segura, un pueblo seguro. Aquí se están concentrando los factores que generan violencia. Penetran armas, penetran drogas, penetra dinero sucio de actividades ilícitas de diferente naturaleza, entran y salen mafias nacionales e internacionales. Hay modelos de conducta criminal que están llegando a República Dominicana. Entonces la primera línea de defensa tiene que ser contar con fronteras seguras, y no me refiero solamente a la frontera terrestre, la frontera aérea, la frontera marítima, los puertos, los aeropuertos, los sistemas de inteligencia, porque la frontera tecnológica, la frontera de la información es clave para la defensa de cualquier Estado. Entonces yo creo que ese es un primer esfuerzo que hay que hacer. Por otro lado, para enfrentar el crimen organizado, nosotros, y lo digo con satisfacción, logramos colocar en la Constitución las bases de lo que debe ser una política de Estado. En primer lugar, la creación de jurisdicciones especiales de alcance nacional. No es verdad que los tribunales ordinarios están en condiciones de enfrentar el crimen organizado. La experiencia nuestra y la experiencia de otros países así lo demuestran. Entonces hay que crear jurisdicciones especiales, jueces especiales, fiscales especiales, un régimen especial para enfrentar el fenómeno del crimen organizado de alta peligrosidad. La extinción de dominio también tuvimos la responsabilidad de promoverla y colocarla en la Constitución de la República. Es un recurso que han usado otros países, incluso Colombia lo está usando México, y ayuda mucho a la lucha contra el crimen organizado. Pero también hay que hacer un esfuerzo para enfrentar el crimen, apelando a una serie de recursos
recursos que son elementales para prevenir o minimizar el daño que puede ser el crimen. Voy a poner un ejemplo que al mismo tiempo demuestra el gran problema que tenemos. Este celular que tiene ese cover azul, porque estamos pidiendo el voto azul 10, este celular tiene una señal. Resulta que esto se puede bloquear fácilmente con unos aparatos. En las cárceles nuestras, propiamente, hay un sistema de call center criminal. Los que están presos están desde las cárceles dirigiendo operaciones criminales. Resulta que en los últimos años, incluso por reclamo que nosotros hemos hecho, los diferentes gobiernos, el gobierno anterior y este gobierno, los procuradores han anunciado que van a aplicar una política de control, de bloqueo. Y todavía es la hora, a pesar de los anuncios que no se han. Yo creo que hay que empezar por lo más elemental, porque si eso no lo podemos hacer, ahí tenemos una muestra de la debilidad del Estado y de sus instituciones. Entonces, si los que están presos pueden seguir dirigiendo operaciones a mansalva, ¿qué podemos esperar entonces de los que están en libertad? Hay que usar mejor inteligencia. Ya vimos que el procurador anunció el uso de los brazaletes electrónicos, que fue un reclamo que nosotros le hicimos al inicio del gobierno, pues fue un reclamo nuestro. Porque hay miles de personas que son puestas en libertad por los tribunales, pero el Estado después pierde el control, la ubicación de esas personas, y no hay razón para que eso sea así. Incluso aquí hay que trabajar en la parte normativa con una modificación del Código Procesal Penal, que tiene aportes importantes, pero también tiene brechas gravísimas, que son aprovechadas por el crimen organizado. Y démonos cuenta de que el crimen organizado en todas las sociedades, en algún punto se da la mano y se alía con la criminalidad común. Llega un momento en que se crea una especie como de alianza entre el crimen organizado y delincuencia común, y la población paga las consecuencias de esa realidad. Entonces hay un hilo conductor. Si usted se pone a ver, el joven que va en un motor asalta a una joven, la mata, una joven embarazada, como pasó recientemente, para robarle el celular, es casi seguro que viene de un hogar destrozado, no tiene familia, es un consumidor de droga, tiene acceso a armas, pero esa droga, esas armas, entran por la frontera nuestra. Y esa crisis familiar y ese desarraigo vital que tienen mucha gente en nuestro país es lo que está en la base de este ambiente de violencia. Entonces tenemos que trabajar con todo eso y también con un aspecto fundamental, que es el aspecto de los valores. Porque mientras estemos valorando, ponderando a las personas por lo que tienen, incitándolas a adquirir, a tener, porque ese es el modelo de vida buena, no es verdad que vamos a tener una mejor sociedad, no es verdad que vamos a tener familias estables, no es verdad que vamos a tener una sociedad menos violenta. Hay que trabajar con modelos de vida diferentes. Ahí viene la importancia, de ahí la importancia de la defensa de los valores, la importancia de demostrar que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. La importancia de llevar una vida austera, de llevar una vida ordenada, de llevar una vida orientada por un espíritu de justicia, por un ejercicio responsable de la libertad. Son cosas que desde la política pública se tienen que asumir. Eso no se le puede dejar solamente a la familia,
no se le puede dejar solamente al sistema educativo. Los medios de comunicación están llamados a jugar un papel importante, pero el liderazgo nacional y especialmente el liderazgo político tiene que asumirlo, porque el liderazgo tiene una función de ejemplaridad. Los políticos, los que están en posiciones de liderazgo, educan o maleducan si sus ejemplos de comportamiento no son los más adecuados. Entonces, tenemos que trabajar en esas direcciones si queremos reducir los espacios de violencia, los espacios de la criminalidad. Y el otro tema... ¿Puede el país todavía siguiendo esa pendiente del endeudamiento? Que se muy ha importante. cuadruplicado la deuda en los últimos, Muy importante. en los últimos años. Tenemos un serio problema con el tema del endeudamiento. Nosotros estamos muy preocupados por esa realidad. Del año 2000 a la fecha, el endeudamiento del Estado, del sector público, creció 8.6 veces. Representa el 48.5% del Producto Interno Bruto. El pago del servicio de la deuda en pesos con relación a lo que se pagaba en el 2000 ha crecido 23 veces. Hay una deuda flotante importante en el orden interno que yo digo que es una bomba de tiempo. Va a traer problemas serios en el futuro. Y además ha cambiado el perfil de la deuda, porque antes teníamos una deuda multilateral, una deuda bilateral. Últimamente el gobierno está muy animado, apelando a los mercados de capitales, y mucha gente celebra eso como un signo de la vitalidad de la economía dominicana. Y resulta que eso no es así. Yo creo, en primer lugar, que con nosotros los organismos internacionales y una serie de actores están siendo más flexibles, porque en la práctica, en los hechos, nos estamos haciendo cargo de un problema internacional que es el problema de Haití. Y por eso, vamos a decir, nos dan soga, son más generosos, más flexibles, porque saben que en los hechos hay una solución o una atenuación a los problemas de Haití en República Dominicana. También lo hacen porque saben que República Dominicana tiene muchos recursos. República Dominicana es un mini continente. Nosotros el tema de la deuda siempre queremos abordarlo también con el tema de los activos. No debemos solamente abordar el tema de la deuda, tenemos que ver cuáles son los activos nacionales, evaluar qué tenemos, evaluar cuál es el potencial de uso, cuál es su valor económico, presente y futuro, cuál es su sentido estratégico. Hasta la ubicación geográfica de nosotros es un privilegio. Pero el tema del endeudamiento es una amenaza, porque históricamente el endeudamiento es algo que se ha usado en contra de la soberanía nacional. Nosotros aspiramos a que este proceso se racionalice. Y sobre todo, el tema más importante, ¿qué se hace con los créditos extranjeros? Yo creo que el mejor ejemplo de cómo hemos estado manejando deficientemente los recursos externos es Petrocaribe. El país recibió unos 4.000 y pico de millones de dólares por concepto de un esquema que ciertamente es muy generoso, y resulta que la mayor parte de esos recursos se dedicaron a subsidiar un sistema eléctrico maleado, un sistema eléctrico deficiente. Cuando yo abandoné la Cámara de Diputados, dejé en discusión un proyecto de ley donde se fijaban las prioridades de inversión de los recursos de Petrocaribe.
porque si son recursos blandos, concebidos, otorgados para potenciar el desarrollo de República Dominicana, no tiene realmente ningún sentido que eso se afecte a un sistema eléctrico altamente deficiente. Con esos recursos, por ejemplo, hace rato República Dominicana debió haber impulsado la política de exploración de hidrocarburos en tierra y mar. Yo digo que aquí hay petróleo y gas, lo puedo decir con conocimiento de causa. Lo que tenemos que determinar es cuál es el potencial económico. Pero las informaciones que ya hay disponibles a partir de las decisiones que tomamos cuando resolutamos al frente del Ministerio de Energía y Minas la base nacional de datos de hidrocarburos, nos indica que el potencial puede ser importante. Entonces eso es sumamente importante. Pero esos 4.000 millones de Petrocaribe, ¿a qué se dedicaron? Se quemaron. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar sobre eso, porque el país ciertamente tiene recursos, el país tiene vitalidad, pero no se justifica que existe una política de endeudamiento en la forma en que se está ejecutando. De hecho, cuando estábamos en el Congreso dejamos una resolución aprobada donde pedíamos que se hiciera una evaluación de cómo se habían cumplido los criterios de transparencia y de lucha anticorrupción de la Convención sobre pagos a sobornos de funcionarios públicos extranjeros en operaciones de comercio exterior, en relación sobre todo al tema del endeudamiento, que es un tema también muy importante, porque normalmente los espacios de corrupción transnacional están de una u otra manera asociados a los temas de endeudamiento. Bien. El editor político Abel Guzmán. Pelegrín, ¿qué ha pasado que la oposición no se ha convertido en un polo? Y se habla inclusive de que el presidente Medina podría superar los récords de votación con más de un 60%, mientras la oposición no logra captar ese porcentaje para forzar a una segunda vuelta. Y quisiera también, en este 2x1, le pregunto, que no se me quede la suposición ante lo controversial que ha sido el ejercicio diplomático del embajador de Estados Unidos, James Brewster, su posición ante eso y lo de la oposición. Yo no creo que el presidente tiene posibilidades de lograr esas metas. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una tendencia a caer de manera significativa. Hay gran disgusto en el país. Obviamente hay un electorado que quiere ver alternativas y nosotros estamos construyendo una alternativa con unas definiciones muy claras, porque si algo caracteriza al pueblo soberano y la Fuerza Nacional Progresista es que tenemos una visión muy clara. Y estamos apelando a lo que hemos llamado las fuerzas profundas del país nacional, que son las que pueden cambiar el escenario nacional, porque los actores políticos definitivamente por sí solos no crearon la crisis y no van a salir de la crisis. La crisis del sistema político, del sistema partidario. Es muy difícil también plantearse el tema de la unificación de fuerzas opositoras, porque nosotros tenemos discrepancias muy profundas con muchas de las fuerzas opositoras sobre cuestiones medulares para nosotros. Yo voy a poner un ejemplo. El país, República Dominicana, el gobierno de Danilo Medina firmó un acuerdo con los Estados Unidos para permitir la presencia militar norteamericana en el territorio nacional
con armamentos sin restricciones, con tecnología, con acceso al espectro radioeléctrico. El Tribunal Constitucional afortunadamente anuló ese acuerdo. Y solo nosotros, el Pueblo Soberano y la Fuerza Nacional Progresista, y para ser justo, el Movimiento Izquierda Unida, que está vinculado al gobierno, denunciaron esa situación. El resto de las fuerzas políticas ni se pronunciaron, guardaron un silencio irresponsable cuando se trata de un tema de soberanía, un tema que debe convocar, en cualquier país del mundo eso debe obligar a fijar una posición. Aquí las fuerzas políticas de oposición en general, exceptuando los planteamientos nuestros, guardaron un silencio, hicieron mutis. Entonces ahí pasamos a la otra pregunta. Yo creo que el embajador procónsul, porque esa es la calificación, vino a impulsar una agenda de imperialismo cultural LGBT, que se impulsa en muchas partes del mundo, pero sobre todo en los países donde las autoridades no tienen carácter, no tienen definiciones, no tienen responsabilidades para decirle no. Aquí ha fallado el gobierno, que el gobierno nunca debió conceder el placer a un embajador activista de la causa LGBT. Puede tener como persona cualquier preferencia sexual y eso es parte del derecho a la intimidad. Pero aquí no se trata de eso, aquí se trata de un activista que iba a venir a República Dominicana, ni siquiera embajador de carrera, a promover una visión con un objetivo muy claro: convertir República Dominicana en el paraíso del turismo gay del Caribe. Porque nadie crea que detrás de esto hay un objetivo de proteger minorías. Todo el que ha seguido el movimiento de global gay, porque es ya un internacional, sabe que detrás de todo esto hay un entramado de negocios, de intereses, de líneas como esa del turismo gay. Pero también hay unas implicaciones muy serias para cualquier país. Esto tiene implicaciones en la integridad demográfica del país y en la integridad moral del país, en lo que Max Enrique Ureña llamaba la densidad moral de una sociedad que modernamente no es más que el capital social. Porque están atacando con esa visión que parte de la ideología de género radical la estructura básica de la sociedad, de las sociedades del mundo, promoviendo la idea de que puede haber familias alternativas de 2 hombres, de 2 mujeres. Obviamente eso es abrir las puertas a un proceso de disolución. Algunos actores políticos de la oposición manifiestan discretamente cierta discrepancia, pero sobre premisas falsas, porque dicen que el país no está preparado para eso, como si eso fuera un paso de avance. Parten de la premisa de que eso es señal de progreso, y en realidad es una manifestación de decadencia, de una cultura materialista, hedonista, consumista, relativista, que las élites globales tratan de imponer en el mundo, empezando por los propios Estados Unidos, porque en realidad estamos hablando de que todo esto es parte de una agenda de élites globales. En Estados Unidos hay mucha gente que tiene las posiciones nuestras, y en Europa hay mucha gente que tiene las posiciones nuestras. Yo ahora mismo acabo de integrarme
como representante local de la red de políticos por valores, Political Network for Values, que es una especie de internacional que va a defender los valores de la vida, de la familia, de la libertad religiosa. Porque este es un frente de lucha global. Aquí ha faltado entereza, ha faltado determinación para decirle al señor embajador, no, eso es inaceptable. No debieron haberle dado el placer, pero ya que se lo dieron, si compraron la versión de que él iba a ser diplomático y no activista gay, entonces debieron jugar un papel de frenarlo, de restringirlo, de eventualmente declararlo persona non grata. Ahora, nosotros sabemos que esta lucha va a seguir con el embajador o sin el embajador, porque forma parte de la agenda de un sector importante de la política norteamericana. Entonces el pueblo dominicano tiene que prepararse para una lucha nacional, una lucha de resistencia en defensa de su identidad. Y por eso es que nosotros hemos llamado al pueblo soberano. Por eso, repito, nuestra lucha no es político-electoral. Esta lucha va a continuar en los años por venir. Entonces queremos unificar a los dominicanos que se identifican, dominicanos y dominicanas que se identifican con esta visión, a que vengan aquí a la defensa de esa visión. Que además, y lo quiero decir, porque es un aspecto que no se trata, no solo tiene estos objetivos, que son los más evidentes, sino que quieren tener indirectamente efectos de control sobre las poblaciones del mundo, el tamaño de las poblaciones del mundo, y preparar las condiciones para la implantación de la biotecnología de reproducción artificial. Esas biotecnologías existen. Los únicos obstáculos para aplicarlas son precisamente de carácter moral, sociocultural, religioso. Y por eso se difunde esa visión radical de género, porque quieren decirle al mundo que el género se puede construir, se puede desconstruir, y que además de los mecanismos normales de reproducción de la especie, que son los mecanismos naturales, hay mecanismos artificiales. De modo que no nos sorprenda que en un futuro venga ya el mecanismo de clonación, selección genética, combinación de selección genética con robótica. Ya en algunos países se está trabajando activamente en todo eso. Entonces, démonos cuenta de que esta es una batalla importante. Pero este es un pueblo cristiano, con símbolos cristianos. Por aquí empezó la cristiandad en América. Y nosotros estamos llamados a resistir esas imposiciones, y creo que el pueblo dominicano va a reaccionar, está reaccionando, ¿no? Hay mucha gente que está tomando conciencia. Por eso estamos pidiendo el voto en la casilla 10, el voto azul, porque no es un voto a Pelegrín Castillo, a Elizabeth Sepúlveda de Cruz, es un voto a una causa, a unas metas nacionales, a unos valores fundamentales, la defensa de la patria y sus valores. La periodista Kirsis Díaz. Sí, el tema de la salud es fundamental. Tenemos una seguridad social que exhibe pocos avances, una atención primaria estancada. Yo quisiera saber ¿qué haría Pelegrín Castillo en su gobierno para mejorar las condiciones del sector salud? Uno de los enfoques más importantes que impulsa el pueblo soberano es el de restaurar el equilibrio entre la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el enfoque curativo. Hay aquí en el país históricamente una tendencia a ver
los problemas de salud desde la perspectiva de la curación de la enfermedad, de la curación de la lesión, cuando lo más racional, lo más económico, lo más inteligente es poner énfasis en evitar la enfermedad, en promover una visión de salud. Y ahí la población tiene que jugar un papel importante. Eso empieza, voy a mencionar algunos aspectos de la parte de prevención, de promoción de salud, prevención de enfermedades, y después entonces entrar en detalle sobre lo que pueden y deben ser cambios en el sistema sanitario para la curación de la salud. Vamos a empezar por lo más elemental. El país necesita mejorar la dieta nacional. Yo creo que muchos de los problemas de salud que tenemos empiezan por la dieta que tenemos. Y eso hay que prestarle atención, hay que educar a la población acerca de la ventaja y las posibilidades de contar con una mejor alimentación. Desde incentivar la lactancia materna hasta temas tan medulares como el consumo de una serie de productos y la proporción en que se consumen. Nosotros tenemos una alta incidencia de diabetes, una alta incidencia de enfermedades coronarias, problemas de respiratorios importantes. Tenemos problemas todavía, enfermedades relacionadas con el agua. Entonces, definitivamente hay que trabajar ese aspecto. A nuestro juicio, por ejemplo, hay medidas concretas que hay que tomar para lograr eso. Vamos a empezar por lo más elemental. Nosotros tenemos 400 vertederos a cielo abierto en República Dominicana. Un vertedero es un problema municipal, pero 400 vertederos a cielo abierto es un problema nacional, y no es solamente un problema de los ayuntamientos, es un problema nacional. Entonces se necesita, y nosotros hemos propuesto una solución muy factible, convertir esos 400 vertederos en cientos de megavatios, 400 megavatios de energía eléctrica en un programa en alianza con los ayuntamientos. Así se resuelven 3 problemas en uno: los problemas de ornato, se reducen los problemas sanitarios y además se mejora el tema de la iluminación vial, que tiene una implicación muy seria en la seguridad ciudadana y en la seguridad del tránsito, que a su vez tienen unos vínculos muy serios con los problemas de salud planteados por una alta incidencia de muertes, de heridos. Entonces, pongo ese ejemplo. La Ley General de Agua. El país necesita una política de agua, hay crisis de gestión. Usted va a Higüey, hagan un reportaje, vayan a Higüey. En el centro de Higüey, cerca de la Basílica, Higüey es la provincia turística más importante del país. Hay un sitio que se llama Las 7 Lagunas, donde hay una planta de tratamiento que nunca ha operado, hace 20 años. Y hay una descarga de aguas residuales, de agua servida, horrenda. Y alrededor hay 4 de los barrios más importantes de Higüey. Y este río está descargando al río Yuma. Pongo eso como ejemplo de los problemas
planteado para la salud. Hay que hacer un esfuerzo también por controlar los flujos migratorios, porque compartimos la isla con el país que tiene el peor perfil sanitario del continente y uno de los más críticos del mundo. Entonces no importa lo que aquí se haga, si no tenemos una política de control migratorio, y no lo digo yo, eso lo saben los organismos internacionales, no olvidémonos de política de salud. Ya de por sí en todos los hospitales hay un peso muy grande de esa presencia que está afectando no al dominicano de clase media o clase alta, sino al dominicano más pobre. Ayer vimos una experiencia horrible de cómo está funcionando el sistema de salud. Ahí pasamos al tema sanitario. Murió Claudio Camaño en condiciones que mucha gente se está preguntando cómo eso pudo ocurrir. Bueno, eso parece que ocurre con frecuencia. El sistema sanitario nuestro, el sistema hospitalario nuestro, tiene graves deficiencias. La mayoría de los centros de salud del país no están certificados y acreditados, a pesar de que la ley hace muchos años ordenó ese proceso. Ahora es que se están abriendo los centros de atención primaria y la ley se aprobó hace ya muchos años. Así que tenemos un retraso importante. Y yo creo que hay que trabajar mucho con un esquema que garantice una atención de salud conforme a protocolos en todos los centros. Todo paciente tiene que estar atendido conforme a una serie de protocolos médicos. Ahí tenemos una grave deficiencia. Yo tengo la ventaja de que mi esposa es médico, especialista en gestión hospitalaria, y por eso estoy muy al tanto de los problemas que tenemos. Miren, por ejemplo, seguridad radiológica. Cuando era ministro de Energía y Minas, fue un tema al que le prestamos atención. Hay un problema de seguridad radiológica en el país, porque todos los equipos que se usan aquí están funcionando, pero falta una política de control de la dosimetría, de calibración de esos equipos, laboratorios secundarios para ajustarlos sin tener que enviarlo al exterior, y además el control de la calidad de ese servicio, tanto para los que lo operan como para el público que va y se somete a tratamiento. Aquí no hay una política nacional de recolección de desechos peligrosos. Deberíamos tener una política nacional de recolección de desechos peligrosos. Algunos países tienen una empresa dedicada exclusivamente a recolectar todos los desechos peligrosos que pueden afectar la salud de la población. Aquí tenemos algunas áreas donde hay ciertas políticas, pero en general el país no tiene una política de recolección, concentración, disposición de desechos peligrosos. Entonces, cuando analizamos todo esto, llegamos a la conclusión de que si queremos mejorar la salud, tenemos que trabajar con todos esos aspectos de prevención, de promoción de salud, de cuidado del medio ambiente, para evitar para evitar tener que ir a la curación de enfermedades, a la curación de lesiones. Entramos en el tramo final, el periodista Carlos Reyes. Saludos, don Pelegrín. Siendo usted el candidato presidencial de Pueblo Soberano, que ahora se lanza solo las elecciones, hay un segmento de la población votante que siempre ronda un 30%, que decide no votar.
por X o por Y no votan. ¿Qué está haciendo Polo Soberano para, como fuerza emergente, ¿no?, ahora sola, tratar de cautivar este segmento de la población votante? Muy buena pregunta. Mira, el mensaje de nosotros está pensado, concebido precisamente para lo que hemos llamado las fuerzas profundas del país nacional. Yo quiero hacer un símil entre nuestro planteamiento político y lo que sucede con los océanos. Cuando hay una tormenta o cuando hay vientos, ustedes ven las olas. Son los vientos que mueven las olas y eso es lo visible. Pero los océanos, los mares se mueven por las corrientes profundas. El cambio de temperatura de la tierra, el cambio de temperatura de los océanos, lo determinan las corrientes profundas. Nosotros estamos en un momento de la vida nacional donde las corrientes profundas de la sociedad son las que tienen que manifestarse. Porque la crisis del sistema político partidario, generada por la irresponsabilidad, la inconsciencia, la ambición, la torpeza de los actores políticos, ya no la van a superar los actores políticos. Tiene que venir un movimiento de renovación. Nosotros como Fuerza Nacional Progresista ofrecimos nuestra boleta para que viniera mucha gente como Yalitza. La boleta nuestra, hay una cantidad enorme de gente que no pertenece a partidos políticos, que es más, incursionan por primera vez en la política, porque han visto lo que está pasando, están viendo lo que está pasando, y han llegado a la conclusión de que la política es demasiado importante y sus efectos son demasiado serios como para dejarla en manos solo de los políticos. Más en este momento, donde está amenazado la soberanía del país, la autodeterminación del país, donde está amenazada la democracia, donde están amenazadas las libertades, la identidad nacional. El proyecto de reelección se ha montado sobre unos rieles muy peligrosos. Los rieles de la integración con Haití a partir del esquema de Quisqueya binacional. Un esquema que es contraproducente, insuficiente, que complace a los poderes foráneos, pero que no le conviene a los intereses dominicanos, del pueblo dominicano. Le puede convenir a los intereses de unas minorías, pero no del pueblo. Y el esquema de reelección se está montando sobre la base de compromisos que ha asumido el gobierno con grupos de interés nacionales y extranjeros de seguir reforzando los procesos de concentración dentro de un esquema de capitalismo salvaje, porque nosotros estamos claros de que esto no es solamente un problema de un gobierno. Aquí hay un modelo en crisis, un sistema en crisis, no solamente político, sino del mundo de los negocios. Nosotros tenemos un esquema de capitalismo salvaje, donde una buena parte de la economía está altamente concentrada y capturada por un proceso de cartelización. Y eso es lo que está frustrando nuestras mejores posibilidades de insertarnos adecuadamente en la economía internacional. El gobierno asumió compromiso con la agenda liberal que impulsa el embajador. Eso que ha pasado no es casual, es un compromiso que tiene el gobierno, el presidente, y la mejor muestra es el libro Hablemos. Yo he dicho, el gobierno está invirtiendo el 4%
en educación. Bueno, están cumpliendo con el voto de la ley, que lo quieren presentar como una revolución educativa. ¿Sí? Resulta que eso es un mandato de la ley, una ley que debió ejecutarse hace muchos años. Pero, ¿qué hacemos nosotros invirtiendo el 4, el 6, el 8% en educación? Si permitimos, por ejemplo, que a nuestros niños lo deformen con un libro como Hablemos, o que borre la memoria histórica de República Dominicana, diciendo que nos independizamos de España, como decía un libro de historia, de sociales, de 6º grado. Eso es grave. ¿Qué hacemos nosotros? El gobierno tiene un compromiso, evidentemente lo demostró con la firma del tratado, de abrirle paso, ahora que se está cerrando Guantánamo, que es un tema de discusión, de abrir paso a la posibilidad de una base militar aquí, con todas las implicaciones que eso tiene. Entonces nosotros hemos dicho, los dominicanos no pueden ser indiferentes en este momento. Hay una estrofa del himno nacional que es muy elocuente. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Nosotros que vemos lejos, que vemos alto, sabemos que viene en crisis, sabemos que el pueblo va a reaccionar, porque el pueblo va a reaccionar. Lo que queremos es que lo haga ahora, que lo haga ahora usando el mecanismo electoral, la vía institucional, para ajustar un sistema que lo desajustó, un golpe a la Constitución, un golpe al sistema de partido, un golpe a los principios democráticos, con el pacto reelección por reelección. Y que conste, para que quede claro, que cuando a nosotros se nos planteó el tema de la reelección del presidente Medina, nosotros pusimos como condición 2 cosas. Primero, apelar al referéndum como principio legitimador de ese esfuerzo, para que fuera el pueblo el que lo habilitara. Y segundo, que se reafirmara la agenda de soberanía que él esbozó en la cumbre del CELAC en La Habana, pero que después funcionarios de su propio gobierno se encargaron de dibujar, de diluir, de anular. Entonces, así no. Entonces, ese país que está ahí, que muchas veces mira la política con desconfianza, con preocupación, es el que tiene que movilizarse. Y también lo van a hacer otros en los partidos, porque esto que yo estoy diciendo lo entiende mucha gente en todos los partidos, empezando por el Partido de la Liberación Dominicana. Son muchos los PLDistas. Un partido histórico, formado por Juan Bosch para la liberación nacional, que saben perfectamente que el rumbo que tiene el gobierno está exponiéndolo a ellos a convertirse en el partido de la liquidación dominicana. El tiempo inexorable, como siempre, marca el final de este diálogo libre. Las gracias. Gracias a ustedes. A Pelegrín Castillo, candidato presidencial de la Fuerza Nacional Progresista y del Pueblo Soberano, y a su compañera de boleta, Elizabeth Sepúlveda. A nuestros amigos será para una próxima entrega de este diálogo libre. Muchas gracias.